La argumentación como práctica crítica y autocrítica. ¿Qué es la argumentación? Pues bien, la argumentación sirve como instrumento para evaluar nuestra forma de ser y pensar por medio de datos y información confiable. ¿Qué función tienen los datos en los argumentos? Los datos son una forma de incluir garantías. Estos se dividen en dos, en datos de respaldo, que están verificados por algún profesional o escuela. Datos probabilísticos que se apoyan en la probabilidad, por ejemplo, encuestas. Otros recursos argumentativos son los contraejemplos, que es una forma de decir lo contrario de un argumento. El contraargumento suele ser aceptado como una réplica o refutación. La refutación es bien entendida como una forma de negar o desmentir a partir de los argumentos contrarios, beneficiando nuestros argumentos. ¿Qué se necesita para argumentar? Para argumentar hay que seguir unas reglas básicas de la discusión crítica. ¿Cuáles son estas reglas? Estas se dividen en cuatro. 1. La regla de cantidad. Proporciona la información justa para sostener nuestro argumento. 2. La regla de cualidad. Estar seguros de la veracidad de nuestra información. Número 3. Regla de relevancia. No desvía hacia otros temas distintos o al seleccionado. 4. Regla de modo. Nuestro argumento debe tener estructura precisa y ordenada. Además, nuestro argumento debe ser objetivo, coherente, entendible y veraz. Ahora podemos hablar de diálogo crítico. ¿Para qué funciona el diálogo crítico? El diálogo funciona para prever, resolver, avanzar y quitar las dudas. El diálogo está dividido en cuatro fases. La fase de apertura, en donde se establece el tiempo, etapa de confrontación, se define el problema o el tema a discutir. Etapa de argumentación. Cada participante da su argumento, se hacen y responden dudas o preguntas. Etapa de clausura. Han alcanzado el objetivo y todos están de acuerdo. Todos los participantes han estado de acuerdo en lo que vendría siendo el tema. Estas fases se basan en tres reglas. Número 1. Regla de relevancia, en la cual ningún participante se debe desviar o salir del tema. Los tipos de auditorio. Como auditorio nos vamos a referir al conjunto de personas oyentes de nuestro discurso y nuestro argumento. El auditorio puede variar, no siempre será el mismo, ya que el espacio y el tiempo puede determinar la audiencia. Por ello debemos considerar los siguientes criterios: el nivel educativo que tengan los miembros del auditorio, el estatus socioeconómico de las personas, su preferencia política o su creencia religiosa. Además, se debe tomar en cuenta el nivel de información que pueden tener esas personas. También se debe considerar el contexto en el que se desarrolla la argumentación. Los tipos de auditorio que vamos a mencionar son: auditorio favorable. Este tipo de interlocutores siempre van a estar a favor de lo que diga el orador, pues comulgan las ideas expresadas y siempre van a acreditar lo que se diga. Auditorio neutro. Número 2. El orador sabe que el público va a estar al 100% de acuerdo con lo que diga, por lo cual debe de poner énfasis en su argumento para que cumpla el objetivo de convencerlos, ya que se encuentran en postura inestable o bipolar sobre qué posición van a tomar sobre lo que dice. Número 3. Auditorio en contra. En este caso, los interlocutores tienen posición definida sobre lo que va a decir y van a ir en contra de lo que el orador, argumentador, va a decir, por lo cual se debe poner mucho cuidado en los argumentos que se vayan a ocupar y la información que se vaya a manejar para lograr el cambio, que no suele ser muy positivo. Por lo regular, este tipo de auditorio ya no va a cambiar de posición y lo único que se puede generar posiblemente a veces sea una polémica. Auditorio simple. Número 4. Se caracteriza principalmente porque los oyentes o interlocutores tienen una cercanía con la información o con la persona que está hablando. Posiblemente no tengan una postura concreta sobre lo que se diga o no les interese. Lo importante con este tipo de público es mantener la atención de esas personas, pues no tienen un interés congruente sobre lo que vas a decir. 5. Auditorio de masas. Se caracteriza por el argumento discursivo, lo va a escuchar una gran cantidad de personas y con posturas que pueden ser muy bipolares, y el orador no podrá centrarse en un solo grupo pequeño. Auditorio laco. Número 6. Se caracteriza porque, a pesar de tener un interés sobre el tema, no cuenta con mucha información.
El orador debe argumentar más que en un interés espiritual. Con un interés humano, este tipo de auditorio busca sensatez en la información, por lo cual puede ser persuadido por quien esté emitiendo el discurso. Número 7. Auditorio universal. Este tipo se caracteriza porque tiene la facilidad de aceptar todas las aclaraciones que nazcan tanto del público como del orador. No sé qué se está hablando que todos tengan una postura o una idea específica, sino que simplemente buscan llegar a más información a través de las objeciones, y cada vez que se les da respuestas a objeciones suelen ser de manera pacífica y positiva. El auditorio universal se caracteriza por tener esa fácil apertura a nuevas ideas. Número 8. Auditorio particular. Se conforma por personas o grupos de personas con intereses específicos a lo que se dirige el orador. Último punto. Falacias. ¿Qué son las falacias? Las falacias son enunciados o razonamientos lógicamente inválidos, pero psicológicamente convincentes, pues no solo aparentan ser claros, sino que parecen tener cierta fuerza lógica. Las falacias se clasifican en dos grandes familias: las falacias formales y las falacias no formales. Falacias formales. Las falacias formales están referidas a las leyes de la lógica formal y constituyen fórmulas o esquemas de fórmulas aparentemente correctos, pero sobre los cuales un análisis lógico formal demuestra su invalidez. Tipos de falacias formales. Falacia de afirmación del consecuente. Esta falacia se comete debido a un error de razonamiento aplicado a una relación formal de condicionalidad. Consiste en lo siguiente: se piensa que si se da A, se da B, por lo tanto si se da B es porque se dio A. Falacia de negación del antecedente. Al igual que en el caso anterior, esta falacia se comete debido a un error de razonamiento aplicado a una relación formal de condicionalidad. Falacias no formales, como su nombre lo indica, son errores de razonamiento que se producen en un contexto no formalizado, esto es, en razonamientos cotidianos formulados en lenguaje natural. Están referidos a un uso inadecuado del lenguaje natural para sustentar argumentos o razonamientos. Las falacias no formales se dividen a su vez en dos grupos: falacias de atinencia y falacias de ambigüedad. Tipos de falacias no formales. Las falacias de atinencia. Las falacias son de atinencia cuando las premisas que se presentan no son atinentes para sustentar la conclusión que se sostiene. Esto es, las premisas no son inapropiadas. Falacias de ambigüedad. Las falacias son de ambigüedad cuando el significado de los términos va variando de manera sutil a medida que avanza el razonamiento, o simplemente el significado de los términos utilizados no es unívoco, sino que está abierto a múltiples interpretaciones. Pues muchas gracias, eso sería todo de mi parte. Fernando Magdiel Sosa Díaz.